Hola, ¿cómo andan? Estamos haciéndole una entrevista a Jorge Rulli, autor del próximo lanzamiento de Econautas Editorial, Semillas para una nueva conciencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Muy bien, Nico, muy bien. Gracias por la entrevista. Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo y por estos escritos que están por salir a la luz. Estamos en preventa y esta entrevista es como para contar un poco de vos, de tus recorridos, del libro y de los mensajes que querés dejar en este testimonio de tu recorrido y de tu pensamiento, ¿no? Y de tu acción. Así que, Jorge, bueno, quería empezar con un poco hablando sobre vos y sobre este apodo que te ganaste, eh, y sobre el que es y que es el título de un libro, que es El guerrero de la periferia, ¿no? De Juan Mendoza, que también es compilador de este libro, del Semillas para una nueva conciencia. Así que, si querés contarnos brevemente o explayadamente cómo nació este seudónimo, este rango de guerrero de la periferia. Mira, sí, es interesante contar eso porque es algo que se me fue imponiendo a lo largo de mi vida y que Juan Mendoza es percibir. Ujú. En realidad siempre me moví en las periferias sin comprender, sino gradualmente, que había una convicción que tenía que ver con mi relación con el poder. Ujú. O sea, todo tiene que ver con la rebeldía. Lo tuve más claro cuando tomé contacto con el zapatismo mexicano. O sea, la periferia, o sea, trabajar desde las periferias es en definitiva trabajar para que los sectores más humildes se empoderen y logren construir su propia vida, determinar su propia vida, que dar vuelta a esta cosa. Después va a aparecer la idea del Pachacuti en el libro, que también el Pachacuti es una idea mítica del pensamiento andino Ujú. que tiene que ver con una situación profética de cuando el mundo se va a poner patas para arriba. Ujú. Pero en definitiva que la periferia tiene, desde las periferias uno va acechando, uno va rodeando, uno va sitiando al poder y lo va debilitando, ¿no? La idea era avanzar desde las periferias con pensamientos nuevos, con sentimientos nuevos, con el poder de sectores que nunca tuvieron poder, ¿no? Yo lo fui comprendiendo a lo largo de mi vida porque, bueno, porque Juan Mendoza supo ver algo que me resultaba con natural y que debo haber heredado a lo mejor de mi padre, que era un artesano, o de mi abuelo, que también era un artesano y que era anarcosindicalista, y que, bueno, y una estirpe de antecesores que trabajaron desde el testimonio personal y desde la responsabilidad personal. Por eso también en un momento dado, yo que fui a la política por el golpe del 55, el golpe gorila, y que entré en una dinámica de violencia y de luchas enconadas, en algún momento el ecologismo a mí me aportó esta, esta, esta conciencia de la responsabilidad personal que no tenía, que es Ujú. casi religiosa. O sea, a veces trato de ejemplificar en la separación de los residuos familiares, cuando me dicen, no, pero es que el municipio después los mezcla. Y no importa, porque es tu responsabilidad, tu conciencia. Mm.
tu conciencia debería impedirte mezclar los residuos. Lo que haga el municipio es otra cuestión, es otra pelea, pero este sentimiento de que si no me ven, yo puedo hacer cualquier cosa. No, no, porque vos mismo te ves. Esta conciencia de que no puedo impedir el desastre climático, pero bueno, en mi medida tengo que hacer lo que puedo. Yo he plantado miles de árboles y sé que no puedo impedir un final catastrófico, pero en mi medida he hecho lo posible. El día en que me vaya, quiero ir de lo posible. ¿Comprendes? Bueno, esa responsabilidad personal a mí me la dio en Europa durante el exilio el ecologismo. Y lo tomo y lo digo, y estoy muy, muy orgulloso de eso, ¿no? De que es un aporte que yo pensé y sigo pensando, es un aporte que habría que incorporar a las políticas en América Latina. Fíjate que aquí, por ejemplo, evitamos hablar de luchas ecologistas, el común habla de luchas socioambientales, o sea, buscamos eufemismos, porque nos cuesta asumir el ecologismo. Hay enormes resistencias ante el ecologismo, porque se ha producido esta cosa contradictoria de que el militante político, no importa bajo qué bandería, piensa que puede ser empático con la población sin ser empático a la vez con la naturaleza. Entonces ahora hablamos para paliar esta dificultad, hablamos de los derechos de la naturaleza, que a mí es una cuestión que me hace mucho ruido, de los derechos de la naturaleza. Pero me parece un tradicional el amor al mundo que nos rodea, que es maravilloso. Una vez me acuerdo que tuve un pequeño incidente en el aula magna de la Biblioteca Nacional. Estaba lleno de gente, había como 500 personas, y estaba hablando Adriana Puigros, la hija del que fuera rector de la UBA, y a la que yo justamente conocí de niña. Y ella estaba hablando sobre, creo que era responsable de la cultura, no me acuerdo si en la capital o en la Argentina, pero en un momento dado ella habló de semillas con tecnología incorporada. ¿Comprende? Esta idea de que cuando tirás a Dios por la ventana, después terminás sintiéndote Dios. Matás a Dios, pero porque en realidad ocupás su lugar. Esta cosa de la modernidad, ¿no? Que podés mejorar la semilla con tecnología, la mejora. Están convencidos que pueden mejorar las semillas. Entonces, yo interrumpí y le grité, Adriana, habla de transgénicos, o te da vergüenza hablar de transgénicos. Le daba vergüenza hablar de transgénicos. Prefería esta explicación de que estamos mejorando las semillas. Claro. No es cierto, no mejorás nada. Pero bueno, en la Argentina todo esto es un debate inconcluso y difícil. Sí. Realmente se hace muy difícil, ¿no? Totalmente. Jorge. Porque es como que hay presupuestos que no están aclarados. Así que me parece que este libro a mí me parece que sería útil para mucha gente que intenta tener una militancia política honesta, digamos. Que tantas luchas que han habido en la Argentina, y por ejemplo el tema del impenetrable, no se toca, no se menciona, que yo lo he dicho innumerables veces, con millones de hombres a los que reciben un plan social y a los que no se le pide una
hay, ¿cómo se llama? Sí, un trabajo. Una respuesta, ¿no? Claro, no se le pide ningún trabajo a cambio. ¿Cuántas veces podríamos haberle solicitado que hicieran plantines de árboles? Y tendríamos hoy de nuevo el impensable, o tendríamos tantos millones de hectáreas que fueron deforestadas, perfectamente podríamos recuperarlas. Pero la idea de, por ejemplo, la idea de remediación en la Argentina no existe. Nadie la usa, es increíble. Fíjate que el Papa argentino emitió una encíclica sobre estos temas y esa encíclica no se estudia ni siquiera en las escuelas religiosas privadas. Es como un bloqueo que tenemos. Yo no sé si habrá sido el marxismo que incorporaron los sectores medios en los años 60, pero hay como una creación de un proceso natural que tendría que ser el redescubrimiento del cambio climático y de las posibilidades de mejorar la tierra, de recuperarla y de mejorarla. Hoy se están haciendo, hay gente que hace horticultura en el mar con las algas marinas, recuperando el mar. Hay gente que está recuperando la selva. Hay videos de gente extraordinaria que descubrió cómo recuperar zonas selváticas en pocos años. Hay técnicas para esto, hay técnicas de regeneración de suelo, hay zonas, hay una de tecnologías para el pastoreo racional intensivo que permite recuperar suelos sobrepastoreados que están arrasados, como por ejemplo la meseta de la provincia de Chubut, donde la gente se fue porque el suelo se fue. Bueno, ahora hay experiencias que recuperan el suelo y podés volver a tener ovinos y a la vez que recuperás el suelo de la meseta patagónica. Yo digo, ¿y cuánta gente que está trabajando en esto y sin embargo el común le da la espalda a esto, ¿no? Sí, entiendo. Jorge, te interrumpo un Hay segundito. una dificultad. Tenés una gran vocación radial y que apenas con una pregunta ya tenés horas para hablar. La verdad que es un lujo tenerte entrevistado. Yo siento que lo dije hace un ratito, frente a un pedazo de historia, ¿no? Argentina. Quería volver un poquito antes de lo que dijiste con esto del guerrero de la periferia y cómo fue mutando tu percepción y tu autopercepción de tu guerrero interior, porque fuiste acompañando un montón de procesos de la política argentina con una militancia siempre en búsqueda de la coherencia y de la consecuencia, muy autocrítico bueno, de los procesos setentistas, digamos, y, Sí. y cómo fue tu redescubrimiento, ¿no? de este guerrero interno, y cómo se conjuga la intransigencia con el pacifismo, con la no violencia. No, el pacifismo no, es otra cosa. Ok, bien. No, una vez, yo fui muy lector de Carlos Castaneda, y a Carlos Castaneda le preguntan una vez si es pacifista, y dice, no, yo no soy pacifista. ¿Por qué no es pacifista? Y él dice, porque no soy un boludo. ¿Cómo? Claro, el periodista no comprende. Entonces, Castaneda dice, estamos inmersos en una guerra. Por eso yo, que participo en la guerra, soy un guerrero. Pero yo he optado por las armas y elegí las armas de la no violencia. Ahí va. Para que no se me juzgue por lo que hago, sino por mi vocación
y por mis propósitos. El guerrero debe ser juzgado por el propósito que lleva y no por sus acciones. Por eso la no violencia le quita argumentos al enemigo. ¿Comprendes? Porque vos querés cambiar el mundo y para eso necesitas asaltar un banco. Y te van a juzgar por asaltar el banco, no por cambiar el mundo. No por intentar cambiar el mundo, ¿comprendes? Es inevitable. El camino, la preocupación por la no violencia es que me juzguen por cambiar el mundo. Que no haya un intermedio que pueda ser comprendido como delictivo. Yo participé mucho de estas luchas y cuando intenté trasladarlas a la Argentina me encontré con enormes dificultades porque me hablaron justamente del pacifismo, me hablaron porque no entendían. En realidad yo digo, un veterano de Vietnam que se puso que me acuerdo del caso, creo que era un capitán del ejército norteamericano, que se puso sobre unas vías férreas para evitar que un ferrocarril, un convoy, llevara armas a los contras de Nicaragua. Y que cuando la locomotora se quedó sobre las vías y vio cómo le cercenaban las dos piernas, como es un pacifista, es un hombre decidido a todo, porque vio cómo el tren le cercenaba las piernas. Es un caso real, porque entonces el guerrero no violento no tiene las alternativas posibles del otro, porque las abandonó, sacrificó las alternativas de salvarse. ¿Comprendes? Me parece que merece mucho respeto. Lo que pasa es que es difícil hablar de estas cosas en la Argentina, en un país donde tendríamos que comenzar explicando la diferencia entre el debate y la discusión. O sea, si no se entiende que la discusión es un problema de poder, de una voluntad contra otra, y el debate, en cambio, es un cambio de ideas que conduce a construir un pensamiento común, que es ajeno a cada uno de los que participan. Y bueno, es suerte, quizá, a ver, tuve y considero, y siempre los artesanos son tipos extraordinarios, que están muy cerca de los filósofos, ¿no? Porque tienen ese modo tan individualista, pero creativo, de ser y de superarse, de sobrevivir. Y mi hogar era un hogar de artesanos, ¿no? Donde las cosas no se compraban, se hacían, y donde siempre hubo herramientas, donde todo se reparó. Me acostumbré, es como una cultura, ¿no? Y después a los 14 años yo leí una revista libro, era seguidor de una revista libro que se llamaba Más Allá. Una revista fantástica de ciencia ficción. Claro, lo que era ciencia ficción en los años 50, en gran medida es la realidad de hoy. O sea que me acostumbré a convivir con la profecía. Y después, en paralelo con la militancia política, sobre todo en la cárcel, me encontré con Mutantia. Y Mutantia fue otra bendición de Dios, porque la cárcel, sobre todo la cárcel bajo la dictadura militar, fue horrenda, ¿no? Yo pasé primero por la tortura y después 5 años de cárcel muy duras, muy duras. Conviví con un loco durante 1 año en la misma celda, 2 metros por 1,5. No sé cómo sobrevivió mi equilibrio interior, ¿no? Sobreviví, no sé, en la espiritualidad, o encontrar caminos de espiritualidad para mí fue una manera de aferrarme a la vida. Algo de yoga,
mucho de respiración, mucho de oración, y sobre todo de interioridad, ¿no? ¿Comprendes? De meditación. Esto me permitió sobrevivir al encierro, a los carceleros. Y al final del encierro tuve este encuentro a través de la visita con la revista Mutantia. Te estoy hablando ya de los años 80, del año 80, 81, que mi madre logra hacerme llegar la revista Libro Mutantia. Y en la revista Mutantia descubro a Carlos Castaneda y toda la saga de Don Juan, el guerrero tolteca, que me inspira mucho, ¿no? Me inspira mucho, me da un convencimiento interior, una certeza de que el camino que yo estaba buscando era el correcto. Bueno, cuando salí de la cárcel en el 82, y con prisión domiciliaria, y me escapé con mi hija a España, donde ya estaba mi familia, y viví la España de la transformación, la España que estaba dejando atrás el fascismo, y entraba en un gobierno socialista sin mayores certezas y con caminos muy equívocos. Y bueno, y allí en Andalucía, en la zona más pobre de España, ¿no? Porque la España europea comienza, como dicen ahí, de despeñadero de perros para arriba, ¿no? Y yo vivía de despeñadero de perros para abajo, o sea, era casi el tercer mundo, ¿no? Pero ahí la gente, muchos amigos me enseñaron esta cosa del debate. Participé en grupos donde decirle al que estaba hablando eso es mentira significaba que no podías volver más a participar de las reuniones, que quedabas excluido para siempre. Si no estabas de acuerdo, tenías que decirle, perdóname, yo no comparto tu opinión, y si me permitís, yo tengo otra idea, si me permitís volcarla, yo lo voy a hacer, con todo respeto. Bueno, era así, casi exagerado el aprendizaje de cómo reaprender el diálogo, el debate. Todo esto vale la pena mencionarse porque después lo apliqué en la construcción del GRR y de algunos libros. Nosotros hicimos varios libros que eran libros grupales, porque nos reuníamos a debatir con respeto, y había un hombre, un escritor, Ignacio Leucovis, que era el que tomaba notas, y los libros salían solos. Hicimos 2 libros y el tercero estaba en marcha cuando Ignacio Leucovis, se mató en un choque de lanchas en el Delta. La lancha de él fue atropellada por otra lancha que iba a gran velocidad, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, fue muy triste, pero te das cuenta que nosotros en esos debates, cuando hay confianza, amor y empeño, uno es como que casi percibís que se va armando una burbuja de ideas que no es de ninguno, sino que es parte, como que está sobre la mesa en la que estás debatiendo, y se forman ideas nuevas, superiores a las de cada uno. Es un fenómeno extraordinario que lamentablemente, si nosotros lo aplicáramos a nivel global en la Argentina, podría sacarnos de esta situación espantosa en la que estamos, casi de caída libre, de colapso total, que yo creo que algunas de estas herramientas podrían sacarnos para adelante y llevarnos a un nuevo estadio, ¿no? Esto, aprender a escuchar al otro, ¿no? Bueno, en fin,
y ver muchos tesoros que tenemos y que no reconocemos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la Carta Ambiental de Perón, que es del año 72, y que toda una generación parece que, atraída por otras voces quiméricas, lo dejó de lado. La Carta de 1972, la Carta Ambiental, fue leída en el Pleno de las Naciones Unidas en Estocolmo por Yolanda Ortiz, que no era casualidad, que era demócrata cristiana. Fue parte, digamos, que después en el 73 fue la primera ministra de Medio Ambiente de la Argentina. Y era de la democracia cristiana, o sea, fue parte de un intento, del intento más grande que hubo de unidad de todos los argentinos, de todas las banderías. Y ella se acercó y compartió con Perón ese costado de unidad, de sincronía, y fue tan fuerte la presencia de Yolanda Ortiz en las Naciones Unidas en aquel año 72, con Olof Palme, que era otro tipo extraordinario, que era el primer ministro de Suecia, fue tan fuerte que ahí se formó el PNUMA, el proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fíjate qué importancia y que hoy no se reconozca el privilegio de aquella primacía, de aquella anticipación argentina. Fíjate que en el 71 se da el proceso de globalización. O sea, a principios del año 71, Kissinger viaja en secreto a China. Estaba en Indonesia y desde ahí se corre, públicamente estaba en Indonesia, pero hace un viaje secreto a China. Y allí se arman los planes para un acercamiento de los Estados Unidos con el gigante asiático. Y ya en el segundo semestre de ese año 71 vuelve a viajar Kissinger de manera pública con Nixon, con el presidente. Y ahí se entrevistan con Mao Zedong. Y se arregla lo que hoy conocemos como la globalización, porque ya con ellos van 100 o 200 grandes empresarios norteamericanos y empieza el traslado de equipos ejecutivos, de infraestructura de la más alta industria de todo tipo, y se llega y se profundizan los acuerdos de Estados Unidos con la China de Mao Zedong, como dijo un embajador que a mí me parece genial el acerto. Mao Zedong eligió amigarse y acordar con el enemigo lejano para preservarse del enemigo cercano. El enemigo cercano de China era la Unión Soviética, y para defenderse de la Unión Soviética decidieron fijar políticas en común con el enemigo lejano, que eran los Estados Unidos. O sea, muy interesante, muy oriental además, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que ocurrió. Y la verdad que sorprende la rapidez con la que Perón y Yolanda Ortiz redactan y leen en las Naciones Unidas la Carta Ambiental, porque sale a principios del 72, o sea que es todo muy rápido. Y todavía en la Argentina no sé qué pasa, que se le dio la espalda a todo ese proceso, que yo tuve la oportunidad de vivirlo con intensidad por los años 90, el enfrentamiento de los sectores juveniles de Europa contra las consecuencias de la Revolución Verde y la lucha contra las semillas transgénicas. O sea, la Revolución Verde es la consecuencia nefasta de la Segunda Guerra Mundial. Queda una mentalidad militarista
que intenta aprovechar las tecnologías bélicas para la agricultura. Entonces se transforma a la plaga en enemigo y se la combate de igual manera que al otro enemigo, al enemigo soldado, digamos. Entonces vos ves, por ejemplo, el fumigador de agrotóxicos se viste como el mismo soldado, se visten como igual que los soldados de la guerra bacteriológica. Los equipos de la agricultura cambian, porque se incorporan todas las experiencias de los blindados, de las orugas, ¿no? Y se incorpora una mirada bélica, que es desastrosa, ¿viste? Totalmente contrario de lo que nos llega, por ejemplo, del pensamiento de Fukuoka, que también, siendo un veterano de guerra, va a agarrar para otro lado. Pero nosotros, la Revolución Verde, continúa esta cosa horrible de la Segunda Guerra Mundial, del exterminio del enemigo, que en la naturaleza no es muy inteligente. Lo interesante es, porque además, con los métodos que se aplicaron, no solamente matás al bicho que te molesta, sino matás también a los depredadores naturales Sí, 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 sí. de la plaga. Es una O sea, es poco conjugación, inteligente. es una conjugación de pensamiento bélico amparado en una forma de pensar productivista, mercantilista y mecanicista, ¿no? Donde todo se parte para... Todo Mecanismo. se parte. Sí. Está de hecho probado, está probado que, que la mejor semilla transgénica, que lleva un esfuerzo tecnológico de años en laboratorio, es equiparable a una buena semilla de selección, que también lleva años, pero que es un trabajo no violento, digamos, no intrusivo de la planta, ¿no? Y los resultados son prácticamente los mismos. Lo que pasa es que la sociedad occidental moderna cree en las tecnologías, ha endiosado las tecnologías y el trabajo del laboratorio, y hay muchos intereses de las corporaciones biotecnológicas. Es eso, es un paradigma. Entonces, en los años 90 hubo muchas movilizaciones de los antiglobales en Europa contra estas políticas. Yo tuve la suerte de reencontrar a mi hija, la hija de mi anterior matrimonio, que vivía en Holanda y pertenecía a un grupo antiglobal, y en un momento dado yo no tenía contacto con ella, y ella se comunica conmigo porque me encuentra en internet. Y entonces me dice, mira papá, me parece que estamos en lo mismo, ¿no? O en cosas parecidas. Y yo me voy a verla, y siempre a veces cuento la anécdota y bueno, estoy con el grupo de ella, que era un grupo que toda la semana salían a cegar campos de transgénicos y que tenían un activismo constante a favor de la ecología. Se llamaban en inglés Primero la Tierra, y yo siempre cuento que el más normal tenía la mitad de la cabeza pelada y del otro lado una cabellera que le llegaba al hombro, ¿viste? Era más o menos el más presentable, eran unos personajes, pero a su manera eran unos chicos muy capaces, muy inteligentes y muy guerreros. Y luego se vinieron todos, que eran como 12 o 15, para la Argentina cuando hicimos las campañas contra la soja, contra la mesa de la soja sustentable que se intentó hacer en Foz de Iguazú, allá por el año, debe haber sido 97, 2000, 2003. Y eran, claro, era otra cultura, comprendes. En casa teníamos una mesa grande, enorme,
y se sentaban alrededor de la mesa cada uno con con su laptop o su notebook. Y eran debates increíbles, donde todos seguían trabajando, armando etiquetas y diseñando cosas, y a la vez se debatía, ¿no? Claro, en la Argentina no se conocía ese tipo de militancia, que después se trasuntaba en manifestaciones callejeras muy fuertes. Yo recuerdo muchas peleas con la policía que tuvimos en Europa, manifestaciones enormes, ¿viste? Donde avanzábamos tomados de los brazos, bajo el gas pimienta, bajo los golpes de la policía, tantas luchas donde murieron muchos chicos de estos, y la Argentina le dio la espalda a estas luchas, que eran las luchas ecologistas. Y hoy, a veces cuando yo hablo de esto, no se entiende de qué hablo, porque hay como un pecado, ¿cómo se dice?, de nacimiento, un pecado de no haber comprendido aquello, ¿comprende? Porque al no comprender las luchas ecologistas contra la soja y el aceite de palma, que fueron propios de aquellos años, tampoco se comprendió luego el sistema de las plazas indignadas, tanto de Turquía como de España. Y entonces la Argentina fue quedando al margen, incomprendiendo toda una etapa del mundo. Entonces hoy yo digo que yo me formé a la sombra de la dirigente alemana Petra Kelly, y nadie sabe, claro, nadie, no saben quién es. O el otro, el del municipalismo revolucionario, que le ha cambiado la historia al pueblo kurdo. Fíjate, porque abandonaron el marxismo-leninismo para leer los libros de este hombre, que ahora no me acuerdo, recordame el apellido del... bueno, y son situaciones tan fuertes, ¿no? Como alguna vez yo he hablado de Gary Snyder, que fue el ecologista de Berkeley, que pasó de la ecología a las luchas políticas. Y aquí se ignora quién es Gary Snyder, y fue el dirigente más importante de toda una generación, de lo cual conocemos el libro On the Road, en el camino, ¿no? Un libro famoso, esa mezcla de budismo con ecologismo que se dio ahí en un proceso muy particular. Y Gary Snyder, en un momento dado, yo recuerdo la anécdota, porque él toma a su familia en un vehículo, harto de la civilización, y se va al bosque. Y se va al bosque y sube al bosque hasta que no hay más camino. Entonces abandonan el vehículo, y con la familia y los chicos toman las mochilas y caminan por los senderos hasta que ya no hay más sendero. Y después siguen, y cuando se cansan, arman un campamento y dicen, bueno, aquí nos escapamos de la civilización. Vamos a vivir aquí de una manera natural. Hay una película que un poco refiere a este tema, ¿no? De los que intentan escapar de la civilización. Y arman la carpa, ponen las bolsas de dormir, extenuados duermen. Y a las 7, 8 de la mañana los despierta el ruido de las motosierras y de las grúas que estaban cortando árboles y armando una cosa de mega minería. Y entonces la moraleja es, no hay santuarios, hay que pelear donde uno está. Donde uno esté, hay que dar la pelea. No te podés escapar de la pelea. Es la pelea por el planeta, es la pelea por vivir de nuevo en el paraíso, cosa que es factible, que lo tenemos al alcance de la mano, pero hay que saber reconocer el paraíso. Y el paraíso está en tu voluntad de plantar árboles, de cultivar la huerta y de trabajar y poner al servicio de la renovación y de la regeneración de la tierra, del suelo, todas las tecnologías que el hombre ha
ha podido desarrollar, ¿no? Bueno, pero todo esto siento que en gran medida, gran parte del pueblo argentino lo perdió, ¿no? No supo verlo, se dio en el mundo y nosotros nos encerramos en una especie de provincialismo nacional, ¿no? Quizá fue la consecuencia de la dictadura militar, con el terror que implantó, o fue la época espantosa del menemismo, que nos cegó de poder valorar todo esto. Entonces, yo recuerdo mucho a mi compañero, el profesor Adolfo Boy, que siempre decía, la soja, al igual que la palma africana, no es una planta, decía él, es un sistema. Y entonces vos entrás en el sistema de la soja porque te pidieron commodities para los cerdos chinos y terminás comiendo soja, usando aceite de soja en la fritura, usando cosmetología con lecitina de soja, ¿comprendes? Te ocupa toda la vida la soja, que es lo que nos pasó. Porque, y si no, a otros pueblos les pasó con la palma africana. Y tienen el aceite de palma en todo, en la cosmética, en la cocina. Y bueno, pero es que son sistemas. Y cuando uno dice que la soja es un sistema, claro, el común que pretende haber estudiado en la universidad se ríe, porque no alcanza a captar de qué estamos hablando. Y me parece que es lo que logramos en el GRR, en el Grupo de Reflexión Rural, y se trasunta un poco en este libro, que es la combinación de diferentes conocimientos. Es lo que quizá en cierta medida, si le sumás a eso los sentimientos y el corazón, te da una cierta sabiduría. Porque estamos en el mundo de la superespecialización y terminás no entendiendo nada. Y es como aquello que nos enseñaban los monjes tibetanos, y es con el corazón que lo entendés. Porque si no, no entendés cómo a un cristiano en el Coliseo romano le tiraron los leones y el tipo se plantó frente al león y lo amansó y terminó acariciándolo. Y el león o la fiera feroz, hambrienta, que le habían lanzado, terminó como un cordero lamiéndole los pies. Y ese era un guerrero, pero su arma era el amor, y supo convertir al lobo en cordero. ¿No? ¿Comprendes? Bueno, todo esto es algo que hemos perdido detrás de una idea del desarrollo, de la modernidad. Hemos elegido lo peor de una modernidad tardía. Y hemos abandonado los conocimientos de los ancestros, las culturas propias de América del Sur, etc., ¿no? Y entonces se trata de recombinar en la política los conocimientos ancestrales, el respeto por la diversidad, el amor por la naturaleza, la capacidad de producir por lo menos una parte importante de lo que consumimos como un acto ético, de volver a creer en el arraigo. Yo fui discípulo de Rodolfo Kusch, y él decía, sin arraigo no tienes la claridad sobre lo que necesitas. O sea, sin arraigo a la tierra no vas a saber nunca qué es lo que necesitas. No tenés idea de lo que tenés que reclamarle a la vida, o al poder, o a quien fuere. Es el arraigo a la tierra lo que te da, la capacidad de construir, de demandar. Fíjate que yo estuve leyendo los mexicanos en los antiguos códices,
dibujaban al hombre con un pedúnculo al suelo. Es increíble volver sobre las antiguas sabidurías prehispánicas, de las que mucho se habla y poco se entiende, para entender esto del arraigo. Veían al hombre como a las plantas, porque era tan fuerte la cultura agrícola, que la idea de la vida tenía que ver con el ciclo agrícola, de la del crecimiento, de la fructificación y del dar semillas, y la muerte para la vida. Entonces la muerte era connatural al proceso de la vida. Y el hombre, al igual que las plantas, tenía una raíz en la tierra. Fíjate qué simple lo que expresa la vida campesina, la sabiduría, ¿no? Y yo aprendí con muchos amigos españoles, muy críticos y muy rebeldes, ante esta España modernizante y estúpida, que hubo trascendente. Fue la revolución del siglo 1000, que ya lleva más de un milenio, que fue la revolución campesina, que cuando cae el Imperio Romano, cuando se desmorona el Imperio Romano, se vuelve a las tribus, y quedan millones de esclavos sueltos por el mundo, sin amo y sin tareas. Millones de hombres que tenían la mirada de sí mismos como si fueran animales, porque se autopercibían esclavos. ¿Quién los recuperó como seres humanos? Los pueblos campesinos, a través de las abadías democráticas, el amor fraternal y el trabajo manual. Se formaron villorrios por todas partes, que en realidad eran verdaderas abadías, porque era el cristianismo primitivo, que tenían los comunales, que era la tierra común. Todavía hay tierra común en España. Es de todos. Nadie puede cortar un árbol, pero sí podés recoger leña. Yo estuve en uno y era una romería el fin de semana, porque todos estaban cosechando con carros, con burros, con bicicletas, cosechando los frutos del bosque, cosechando leña y además pasándola bien, riéndose y en realidad estaban en la tierra común de la aldea, o sea, la tierra comunitaria. Y esto lo hizo el cristianismo primitivo, donde mujeres y hombres eran iguales los derechos. Las mujeres conducían las asambleas, las hermandades, que eran los grupos militares que los defendían, de autoprotección, de autodefensa. Y allí todo se decidía en asambleas. Era fantástico, ¿viste? Todo eso, mucho de eso perduró hasta la constitución de las monarquías absolutas, como un paso hacia la construcción del Estado. El Estado europeo se hizo sobre la expropiación de las tierras comunales. Y las abadías democráticas, donde al abad se lo elegía por voto de la gente, fue dejando lugar a otro tipo de abadías, donde al abad se lo elegía desde arriba, ¿comprendes? Pero aquel proceso está en la memoria del cristianismo y en la memoria de las revoluciones, y mucho se puede recuperar y mucho se puede reaprender. En un mundo donde, fíjate que el marxismo intentó repensarlo, repensar sobre todo el leninismo, repensar el Estado y la apropiación del Estado, y de todas las revoluciones del siglo XX no quedó ninguna. No quedó ninguna. No quedó ni la Unión Soviética, ni China, que se transformó en capitalismo de Estado, no quedó Albania, no quedó Vietnam, no quedó Argelia, no quedó Cuba, no quedó ninguna, y tampoco quedó el peronismo. ¿Y por qué no el peronismo, que era un fenómeno extraño? Porque en los años 60, y bajo la influencia de la Revolución Cubana
y de los sectores de clase media que se peronizaban, también el peronismo, ese peronismo póstumo, digamos, tardío, se sumó a la aventura itinerante de todas las experiencias del marxismo. Y entonces terminó igual que todos, terminamos igual que Albania, que Vietnam, Cuba, nos sumamos al fracaso de las revoluciones del siglo XX. Y entonces lo que perdura es la indignación popular de las asambleas y de las plazas que mueren y renacen, y sobrevive el zapatismo, prácticas que a veces nos parecen casi infantiles, pero que son las prácticas del capitalismo, perdón, del campesinado, que tiene mucho que ver con la cultura maya, porque en realidad el sur de México pertenece al mundo, era un mundo muy rico, muy campesino también. Bueno, y sobrevive el comunalismo revolucionario, el municipalismo revolucionario de los kurdos, sobreviven pocas cosas que han distanciado de los cultos de toma del poder y de toma del Estado, como fue el fascismo y como fue el leninismo, donde se cifró todo en el rol del Estado, ¿no? El fascismo era un culto acentuado, un culto al Estado, era más culto al Estado que el propio leninismo, que terminó en estalinismo, ¿no? Entonces hoy renacen muchas de estas concepciones un poco anárquicas en el buen sentido. Me quiero olvidar de que aquí se le llama libertario a Milei, porque es una barbaridad epistemológica llamarlo a Milei, llamarlo libertario, ¿viste? Porque los libertarios, yo respeto a mi abuelo que era libertario, ¿viste? Y era un artesano, tenía la huerta y él daba su pelea. Y cuando el ferrocarril inglés le cruzó por el medio del terreno, él inició una demanda. Él contra el ferrocarril inglés, él estaba en el Mar del Plata, y le inició una demanda, él contra los ingleses, imagínate. Duró como 10 años, perdió, y como era un tano colérico, se murió de rabia, le agarró un cáncer y murió. Más murió de bronca, porque derrotó el imperio, el Reino Unido, el ferrocarril inglés lo derrotó a mi abuelo. Pero él no tuvo empacho en darle la batalla, ¿comprende? Porque era un loco, como un guerrero loco, era un anarcosindicalista, como la gente que hizo la Argentina. Sí. Amaba su tierra, él arraigó. Y nosotros ahora fíjate que la clase media habla de los mapuches sin entender que, excepto algunas comunidades que se instalaron en el sur, muy pocas, y que arraigaron, y que en la mayoría no siguen a Jonas Huala, no lo siguen porque están en otra. El común de los araucanos no establecieron zonas propias, sino que eran itinerantes, nunca, es decir, llegaban hasta Córdoba secuestrando mujeres y ganado. Entonces, secuestraron tantas mujeres, tantas, a lo largo de 150 años, que ni siquiera se puede hablar de la raza mapuche, porque la mezcla es total. Cuando llegó Roca a los campamentos, liberó más de 7.000 mujeres, muchas europeas, que se habían mezclado, porque las cautivas las sumaban a los harenes. Entonces la mezcla fue muy grande. Y se movían a lo largo de todo lo que es ahora el territorio argentino, sobre todo capturando cantidad, millones de reses, que las llevaban al sur y que salían por los puertos del sur de Chile, y que para la flota inglesa, que en ese momento, para el ejército inglés que estaba conquistando la India, y que no podían matar las vacas locales, porque se les iban a poner en contra todos los hindúes.
Entonces necesitaban carne vacuna. ¿Y de dónde la sacaron? Y de la Argentina. Pero no, pero la cargaban en los puertos de Chile. Ahora, primero se llevaron las vacas de Chile, y cuando no había más vacas de Chile, las vacas había que capturarlas en Argentina y pasarlas por los pasos del sur, matarlas y cargarlas en los buques ingleses. Bueno, esta es la historia que todavía no terminamos de entender. Y en vez de, fíjate que para muchos sectores de la clase media han sido más atraídos por el mapuchismo que, como en el caso de Rodolfo Kusch, por el pensamiento andino, que es tan profundo, ¿viste? Porque fíjate vos que la proclama de la Revolución de Mayo, en 1810, no se traduce al mapundún, se traduce al quichua y se traduce al guaraní, que en realidad son las grandes bases culturales de la Argentina actual. El guaraní y el quichua. Porque el poder de América del Sur estaba en el norte, en el Alto Perú, de ahí venía todo. Por eso San Martín no va para el sur, sino que va para el norte, porque el poder estaba arriba, ¿no? Y la gran batalla la da Güemes con los pueblos collas, con los gauchos, eran todos mestizos. Y la pelea de las piedras, hoy todavía la Argentina la desconoce, que era el pueblo colla con las honderas. Volvían locos a los godos, locos. Y fue una pelea, una guerra, la guerra de las piedras, que nos permitimos desconocer, como tantas tergiversaciones que tenemos de la historia nacional. Pero bueno, mirá dónde llegué. Mirá dónde llegamos, sí, sí. ¿A dónde La verdad llegué? que impresionante. De Petra Kelly a la guerra de las piedras de los collas, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, muchas ganas de... Es un riesgo comprar el libro, Sí. porque despertar de la conciencia y andás a saber, es peor que la marihuana mi libro, andás a saber a dónde te lleva, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias por esta conversación, por esta clase de historia. La verdad que, bueno, seguimos, seguimos en campaña con el libro. Estamos en el último tramo, esperamos, para tenerlo para enero. Me quiero ir con esta cuestión del nuevo paradigma del que hablas, ¿no? La germinación de un nuevo paradigma. Claro. Creo que hablaste mucho de eso. Tendríamos que ser atrevidos, ¿no? Y el imaginario. Porque fíjate que es como que el futuro está... Sí, pero el futuro está en el pasado. A veces, y no hay que tenerle miedo a esto, porque nos han aplastado con esta historia de que quieren volver a las cavernas. No, hay mucho del pasado que tendríamos que recuperar para tener un futuro. No solamente porque alguna vez tuvimos el interceptor de combate más importante del mundo. No, porque en el pasado podemos encontrar, por ejemplo, la sabiduría del paradigma agrario, la idea de que uno fructifica, da semillas y muere y renace. Esta idea que siempre tuvo la humanidad, ¿no? Y que hemos perdido. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el libro es muy atrevido, porque ofrece o nos desafía con paradigmas nuevos, con nuevas dimensiones. La física cuántica ha probado que vivimos en un universo de muchísimas dimensiones. Entonces, ¿qué ha descubierto las nuevas físicas? Han descubierto que las cosas que enseñaba don Juan son factibles. Sí, sí es cierto que hay un montón de dimensiones. Es verdad. Lo que pasa es que no cualquiera puede trascender la dimensión en la que estamos prisioneros, ¿no? En la que vivimos. Pero hay que volver a leer a Grinberg
a Masallá, a Mutantia y a Castaneda. Y yo en ese sentido quiero homenajear a mi amigo Greenberg, y quiero recordar a Petra Kelly, que fue una dirigente quizá la más importante del ecologismo europeo y que fue asesinada por la CIA. Estoy convencido de eso, junto a su compañero. Y quiero homenajear a Gary Snyder y a tanto ecologista muerto en América Latina, porque las mayores víctimas las está poniendo la lucha socioambiental, como se dice ahora. Los que luchan contra la megaminería y los que luchan por la preservación de la Amazonía. La mayor cantidad de muertos los está poniendo constantemente el ecologismo, a todo lo largo de la América del Sur. Y nosotros ni siquiera podemos, no somos capaces de verlo, así como no somos capaces de comprender la encíclica de Francisco, tampoco somos capaces de ver la cantidad de muertos que está dejando la defensa de la Amazonía. Y por eso tampoco podemos releer la Carta Ambiental de Perón, y bueno, y ojalá que este libro sirva para abrirnos los ojos. Y le agradezco mucho al compilador del libro, a Juan Mendoza, mi amigo, porque supo encontrarle unos títulos muy atrapantes Sí, a los sí, capítulos, sí. eso de Vamos a dejar Picho de el la índice modernidad, del libro ¿no? el índice del libro ahí para que también lo vean. Bueno, Jorge, la verdad que estoy muy... hubo partes de lo que decías que me emocionaron, la verdad, y te lo agradezco mucho. Es- Econautas está en este momento con esta colección, ¿no? Que se llama Imprescindibles. Estás en una colección que hablaste de Fukuoka, está Bandana Shiva, está Manfred McNiff y está Fukuoka, Jorge no Remy. merezco, no merezco para nada, claro, para nada. Yo creo que Fíjate sí, que yo y a veces que, pienso en Fukuoka, fue un veterano de guerra, fue un veterano de guerra de la Segunda Guerra, bajó del avión de combate, no sé por qué no se inmoló, pero sobrevivió para descubrirnos el mundo maravilloso de la ecología y de la revolución de la paja, de cómo cubrir el suelo y renacerlo. ¡Qué maravilla! Y no se conoce en la Argentina a Fukuoka. ¡Qué maravilla! Y bueno, Bandana Shiva lo mismo. Algunos militantes políticos me han preguntado, ¿quién es Bandana? ¿Qué es una hinduista? ¿Qué es esto? Y no saben quién es Bandana Shiva. Y es otro monumento increíble, ¿no? En la preservación de semillas. Yo aprendí con Bandana Shiva que en la India hay decenas de miles de aldeas y cada día tenía una variedad de arroz. Y se perdió gracias a la modernidad tardía, gracias a la Revolución Verde se perdieron y quedaron unas pocas variedades de arroz. Qué terrible, qué vulnerable que es la comida del ser humano. Y nosotros tenemos la posibilidad de luchar por la soberanía alimentaria y recuperar semillas antiguas y ponerlas a disposición del pueblo, para que haya, si una se agota, que tengamos otras y podamos seguir alimentándonos. Te agradezco mucho, Nico, por Econauta y por este esfuerzo. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a todos los que estuvieron viendo la entrevista. Jorge, te mando un abrazo. Estamos en contacto. Que estés muy bien.